Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 2, bajo la supervisión del Dr. Pedro Ortega Gurín. Nuestros integrantes son Caitán Galán Carlos Ignacio, Cruz Guerrero Marcos Eduardo, Adame Lárraga Jaime Alejandro y su servidor Portillo Álvarez Juan Antonio. Hoy les presentaremos la simulación del sistema para la producción de amoníaco. Bueno, como el título lo indica, en este proyecto se propuso el proceso de producción del amoníaco y se fue simulado en Aspen HYSYS. Nos decidimos por el amoníaco ya que es una sustancia altamente producida en la industria. Justificándolo con datos, en 2019 se produjeron 142 millones de toneladas métricas, de los cuales el 80% fue utilizado para fertilizar el suelo. Además, el amoníaco es la materia prima para la fabricación del ácido nítrico, el cual es de vital importancia para los nitrocompuestos. Y estos tienen aplicaciones en la industria plástica, en pólvoras y explosivos, para producir fármacos, colorantes y otros productos de química fina. Bueno, para la simulación primero se tiene que crear un nuevo caso y después se seleccionan los componentes que van a participar en el proceso. Para el nuestro son metano, nitrógeno, hidrógeno, amoníaco y argón. Después nos vamos a la carpeta que dice paquetes para fluidos, en la cual seleccionaremos el modelo termodinámico. De acuerdo al algoritmo desarrollado por Chávez y colaboradores, concluimos que se necesitaba el de Soave-Redlich-Kwong o SRK. Finalmente vamos a la sección de reacciones y planteamos la que ocurrirá en nuestro proceso. Esta es del tipo cinético, en la cual se introducen primero los componentes nitrógeno, hidrógeno, amoníaco, sus coeficientes estequiométricos ya sea para la derecha y tanto para la izquierda. Su base será base de presión parcial, el reactivo limitante será nitrógeno, ocurrirá en fase vapor, y esta reacción es espontánea e irreversible por sí misma en la mayoría de los casos, pero ocurre de manera muy lenta. Incluso es casi imperceptible cuando ocurre de manera natural a bajas temperaturas y presiones. Nosotros, para esta simulación, modificamos y controlamos estos parámetros emulando el proceso propuesto por Haber-Bosch para aumentar la velocidad y el rendimiento del proceso. Después pasaremos a la sección de simulación, en la cual se dibujará el proceso. A continuación, se dibujó el diagrama del proceso y se establecieron los flujos de entrada para este proceso. Como primer flujo tenemos el flujo de los inertes. Este flujo entrará en una fase 100% vapor, por tanto su composición será 1. Entrará a una temperatura de 313 Kelvin y a una presión de 20 bar. Los componentes que entrarán en dicho flujo van a ser metano, nitrógeno, hidrógeno, amoníaco y argón, con sus respectivas composiciones de flujo másico en kilogramos sobre el segundo. Y con esto damos por finalizado la configuración del flujo de los inertes. Después se definió un flujo de recirculación, el cual se está considerando como si fuera la salida de este proceso. De nuevo, la fracción vapor será de 1, ahora tendrá una temperatura de 378 Kelvin y una presión ahora de 100 bar. Para la composición se tendrán las siguientes, igualmente en kilogramos sobre segundo. Habiendo definido las dos corrientes de entrada, se juntan en un mezclador, cuya salida entrará ahora a un compresor. Este flujo entra a un compresor, el cual busca aumentar la presión de salida de 20 a 100 bar. Como sabemos por principios de la termodinámica, al comprimir un gas, la temperatura de este aumenta. Es por eso que es necesario utilizar un intercambiador de calor, ya que la reacción que se va a efectuar va a ser reversible. Como aquí se muestra, la temperatura de entrada al intercambiador de 639.7 Kelvin y se disminuye a 355 Kelvin para así alimentar el reactor PFR. Continuando ahora con la configuración del sistema, procedemos a revisar la configuración del reactor PFR. En la primera ventana, en la ventana de diseños, en el submenú de parámetros, es necesario determinar tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la caída de presión. En este caso se selecciona el modelo de la ecuación de Ergun, aunque también es posible especificarla manualmente si tuviésemos datos experimentales. El segundo parámetro que es necesario definir es el número de fases que están presentes en el sistema. En este caso, el sistema solo se desarrolla en fase vapor, pero si fuera el caso es necesario prestar atención si alguna de las especies
por las condiciones de presión y temperatura, condensa o comienza a evaporarse. Esto puede llegar a dificultar la convergencia de los resultados al finalizar la simulación. El tercer parámetro adicional que es necesario determinar es el flujo de calor. En este caso se trata de un reactor adiabático en donde el flujo de calor es igual a 0, pero se tiene la opción de utilizar manualmente una fórmula para estimar este parámetro. En la siguiente ventana, en la ventana de reacciones, es necesario ahora adicionar el paquete de reacciones que fue definido previamente en el ambiente de propiedades. En esta sección tenemos la opción de trabajar con el paquete de reacciones que creamos previamente o utilizar reacciones que fueron cargadas en simulaciones anteriores. En esta ventana también podemos especificar el número de segmentos que querramos que se muestren en nuestro perfil de temperaturas o de composiciones. En este caso se seleccionan 10 segmentos. En la siguiente ventana, en la ventana de rating, es necesario ahora definir las dimensiones de nuestro equipo de proceso. En este caso, el valor conocido es el volumen y se tienen 200 metros cúbicos. Por aproximaciones sucesivas, es posible determinar ya sea también la longitud y el diámetro del equipo. Adicionalmente, al tratarse de un reactor PFR, se determina como 1 la fracción de espacio vacío. Si este valor al final del sistema fuera menor que 1, entenderíamos que se trata de un reactor PBR, un reactor empacado, y sería necesario determinar algunos parámetros adicionales respecto del catalizador utilizado. Ahora, en la ventana de performance, podemos tener ahora una visión general del perfil de composiciones. En este caso, como se puede observar en la figura, la composición final en la salida de amoníaco es aproximadamente de 0.2746, lo cual es consistente con los resultados esperados que marca la bibliografía, los cuales pueden variar de entre el 20 y el 30% en la composición final de amoníaco. A continuación, decidimos realizar el análisis económico de este proceso, ya que para poner en marcha y en funcionamiento una planta, es necesario tomar en cuenta todos los factores económicos que esto implica. AspenICE nos ofrece una herramienta para realizar dicho análisis. Nos iremos a la ventana de economía, activaremos el icono y pasaremos a mapear las operaciones unitarias de este proceso. Así entonces pasaremos a mapear el proceso. Debemos de darle al tamaño del equipo y evaluación de costo. Y AspenICE nos da herramientas precargadas sobre los equipos que podríamos utilizar. Sin embargo, es importante considerar qué otros equipos podrían adecuarse mejor a nuestro proceso. La primera unidad a especificar será el mezclado. Los parámetros a considerar serían la temperatura, la presión, los componentes o especies que entrarán en él y su viscosidad. Para este caso, elegimos el mezclador estático, ya que estos mezcladores son utilizados en la industria del reformado de gas, siendo nuestros componentes fase gas y provenientes de una reacción de reformado. Este sería nuestro mezclador ideal. La siguiente unidad a especificar será el compresor. Los parámetros a considerar en estos casos será la presión a la que deseamos alcanzar nuestro fluido, el tipo de fluido que estamos utilizando, el caudal y la potencia requerida. Es entonces que nosotros nos decidimos por un compresor centrífugo. Como nuestro proceso no requiere de cualidades tan específicas para el intercambiador de calor, nos decidimos por escoger uno simple de tubos y cuerdas. Finalmente, para nuestro reactor, elegiremos una torre de contacto directo con el intercambiador, ya que al tener una reacción altamente exotérmica, el calor generado puede ser redirigido y aprovechado en dicha unidad. Una vez mapeado y evaluado nuestro proceso, nos vamos a la pestaña de evaluación de costos. Dicha pestaña nos mostrará un resumen sobre los costos de operación, las utilidades y el costo de los equipos. Si queremos consultar más detalles sobre estos rubros, podemos irnos a las pestañas que hay a continuación. AspenICE tiene precargado algunas especificaciones sobre los equipos. Sin embargo, es importante destacar que nosotros podemos hacer ciertas adecuaciones
a los equipos en particular. En nuestro caso, para el compresor, establecimos que requeríamos 2 unidades idénticas y que el material a utilizar sería el A204. Para el intercambiador, entonces, decidimos escoger un paso en coraza y 2 en tubo, dado que el fluido por el que pasará en dicha unidad es una mezcla de 50% agua etilenglicol. El material a utilizar sería el A209. Para nuestro reactor, solamente hicimos la especificación del material de los tubos. Para este caso, A204C. Finalmente, para nuestro mezclador, el material a utilizar en la pipa sería 304 LP. Para nuestra unidad en sí, sería acero inoxidable. Además, nosotros definimos el largo del mezclador y el número de elementos que entrarían. Una vez que se realicen las especificaciones pertinentes, es importante volver a realizar el mapeo para que se carguen los costos que se tendrán. Una vez realizados los pasos anteriores, podemos irnos a la pestaña del nuevo resumen y dar por concluida nuestra simulación. Ahora, acercándonos a la conclusión y como una actividad posterior a la simulación, realizamos las formas correspondientes de las hojas de especificaciones de los diferentes equipos utilizados, basándonos en los parámetros obtenidos y propuestos para el análisis económico. Como conclusión, el objetivo de este proyecto, de forma implícita, era darnos cuenta de las implicaciones que tienen los procesos de producción y cómo las herramientas computacionales como Aspen HYSYS nos pueden ayudar en dicho proceso, por lo que temas como optimización o innovación en específico no son abordados de forma puntual. Sin embargo, es importante mencionar el gran potencial que existen en esas áreas, por lo que podrían ser temas a tratar en futuros proyectos o aplicados en la industria en un futuro. Finalmente, gracias al programa Aspen HYSYS, logramos dimensionar a pequeña escala una parte del proceso de obtención de amoníaco y obtuvimos resultados cercanos a los reportados en la literatura, por lo que nuestro objetivo fue cubierto de forma exitosa. Para mayor detalle sobre la teoría, fuentes de información y consideraciones hechas para la realización de este proyecto, se puede consultar el documento generado, cuyo link se encuentra en la descripción. Sin más por el momento, agradecemos su atención.